a todos en el nombre del Señor. Quiero compartir con ustedes una reflexión. ¿Han escuchado ustedes este refrán que dice que la mala memoria es como el mal amigo? Que cuando más te hace falta, te falla. Y es que una de las cosas importantes que debemos considerar a la hora de meditar en la palabra de Dios es el hecho de que con frecuencia el hombre se olvida de lo que Dios ha dicho o quiere de nosotros, lo que Él ha dicho de nosotros o lo que quiere de nosotros. No por nada tenemos el Salmo 119 que continuamente, o es más bien la intención plena de insistir en el amor, en el aprecio, en la expresión más grande sobre el temor, la reverencia y el amor que se debe tener a la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 11, dice así este pasaje de las Sagradas Escrituras: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y justamente unos versículos atrás, el versículo 9 es el siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En otras palabras sería con memorizar la Escritura. En las Sagradas Escrituras tenemos un testimonio evidente y al mismo tiempo lamentable. El hombre por naturaleza tiende a olvidarse de la palabra de Dios y no es tan complicado hacerlo. La Escritura lo evidencia. Por ejemplo, el Señor le está diciendo a Josué en el Josué 1, en el libro de Josué, en el capítulo 1, oigan lo que le está diciendo el Señor a Josué: el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué asumió esta responsabilidad. Dios mandó al pueblo de Israel a que meditaran en este libro santo, a que comunicaran el mensaje de este libro a su descendencia. Eso fue un mensaje que se reiteró al pueblo de Israel. Dice así en Deuteronomio 6, versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quiere decir, las vas a memorizar y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Es un mandato para que haya una determinación de que la palabra de Dios debiera ser el eje que guiara la vida completa del pueblo de Dios. A Josué se le insiste en que el libro de esta ley nunca se debía apartar de su boca, y así fue. El testimonio de la palabra de Dios en el libro de Jueces, en el capítulo 2, dice que tanto Josué como la generación de Josué vivieron de acuerdo a esos preceptos de las Sagradas Escrituras. Vivieron conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 8 del capítulo 2 de Jueces: y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y enterraron en el término de su heredad en Timnat-Sera. Versículo 10: y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni a la obra que él había hecho por Israel. No es complicado, no es muy difícil, más bien, desde la perspectiva de la condición humana, no es muy difícil olvidarse de la palabra de Dios. Y es la evidencia: una generación es suficiente para olvidarse de la palabra de Dios. Y esto sucede en el tiempo de Josué, en la transición hacia la siguiente generación, pero eso va a ser la tendencia después de que se levantan los caudillos de Israel, llamados jueces, en el libro de Jueces justamente, que muere el juez y después el pueblo se olvida.
Dios levanta un juez, muere ese juez y el pueblo otra vez se va y se va a la apostasía, olvidándose de los mandamientos de Dios. Es una tendencia continua, es una tendencia, es una evidencia tan lamentable, al mismo tiempo tan real, que está escrito en la palabra de Dios para nuestra enseñanza, para nuestra advertencia de tener cuidado de no ser que también nosotros nos olvidemos de la palabra de Dios. En el tiempo de el rey Josías, ya después de Manasés, el impío rey, que gobernó hasta 55 años, ahora se levanta Josías. Él determina volver a los caminos de Dios, va a mandar a una reforma a la nación. Y entre las cosas que están es limpiar el templo. Cuando está limpiando el templo, hay algunos sacerdotes que encuentran el libro de la ley. Y cuando encuentran el libro de la ley, van a leer ante el rey Josías. Y cuando van a leer este libro ante el rey Josías, dice la palabra de Dios que él rasgó sus vestiduras porque escuchó el mensaje que en él había y que no correspondía a la conducta de la nación. Se habían olvidado. El mismo Josías debió escuchar otra vez las palabras de la ley y él se dio cuenta que no correspondía. Quiere decir, de alguna manera se habían olvidado de los mandamientos de Dios. En el desarrollo del tiempo nos damos cuenta que efectivamente es una tendencia inevitable, lamentable, de que los hombres, de que los seres humanos sean muy dados a olvidarse de la palabra de Dios. No por nada el apóstol Pedro tiene que decir al escribir su carta, porque yo tengo por cierto que después de mi partida, algunos de ustedes van a hacer cosas que sean desagradables delante de Dios. Por eso les escribo, les dice él, por eso les escribo, porque aunque ustedes ya lo tengan por cierto, yo no voy a dejar de recordarles lo que yo he sabido. Dice en 2 de Pedro 1, versículo 12, por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, porque tengo por justo, en tanto que soy en ese tabernáculo, de incitaros con amonestación. La advertencia al pueblo de Dios es que hay un peligro inminente sobre olvidarse de la Escritura. Por eso la ley dice, vas a repetir, vas a recordar, vas a escribir en los postes de tu casa, vas a hablar con tus hijos en la mañana, en la tarde, a mediodía, en cualquier oportunidad, van a ser parte de tu morada, donde sea pronto verla. Nosotros diríamos, hoy te las tendrás en tu celular, vas a tenerlos en todo, de cualquier manera posible, donde seas recordado, donde seas confrontado, donde la palabra de Dios sea exhibida ante tu mente, ante ti, para que no te olvides, tanto tú como tus hijos. No debemos olvidarnos de la palabra de Dios. Es un peligro, es la tendencia. Mis queridos hermanos, el enemigo tiene la intención de que el pueblo de Dios olvide la Escritura. Olvidar la Escritura significa desviarse del camino que Dios nos ha trazado. Desviarse del camino que Dios nos ha trazado significa poner en mal su nombre y que no hagamos su voluntad. Y allí es donde entonces nos encontramos en el gran problema, la gran decepción, como dijeron algunos hombres del pasado. Eso es lo que quiere Satanás. Como no puede destruir a Dios, intenta que aquellos que él ha redimido, ponerlos en mal, ponerlos en vergüenza públicamente para demostrar que aquel que les ha redimido no logra transformarlos. La palabra de Dios está para eso, para transformarnos, para llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, en otras palabras, de santificarnos, y por ello debemos tener presente. Hoy debemos luchar contra todos esos medios que nos atraen, que nos distraen, que intentan absorber la atención de nuestros hijos, nuestra atención,
y no olvidarnos de darle un lugar siempre a la palabra de Dios, continuamente, diariamente, reflexionar, meditar, no solo memorizar, sino reflexionar y meditar para vivir en ella. Y eso mismo debemos hacerlo con nuestros hijos en cualquier oportunidad, al levantarnos, en la comida, al salir de camino, al viajar, al regresar, al dormir. Cuando son pequeños, que memoricen. Cuando son niños, cuando van creciendo, cuando son jóvenes, nos corresponde de manera continua a recordarles la palabra de Dios, porque ese es el peligro. Y eso se hace en casa, mis queridos hermanos, y eso se hace en la iglesia, y eso se hace en la convivencia de los hijos de Dios. Por esa razón es importante las Sagradas Escrituras, no las olvidemos, tengámoslo muy presente en nuestra vida, y de allí dependerá de darle toda la gloria a Dios y ser un pueblo de Dios que le honre y le glorifique. Yo deseo que seas parte de ese pueblo. Si tú no eres parte de ese pueblo y vives lejos de Cristo, hoy es la oportunidad para que tú creas en Cristo Jesús, para que tú te apropies de este libro santo que es las Sagradas Escrituras, la santa palabra de Dios. Y al tener la santa palabra de Dios serás salvo, arrepintiéndote de tus pecados y viniendo a los pies de Cristo.